Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a De Tú a Tú con Freddy Paredes en la nueva versión de La Posta. Estamos junto a Juan Gonzaga, él es asambleísta por la provincia de Sucumbíos, vino representando al movimiento Acuerdo Ciudadano. Él es vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero y vamos a hablar sobre este tema que puede resultar en un mundo urbano en el que nos desarrollamos un tanto lejano porque vamos a hablar del agro, de la pesca, de la agricultura, la ganadería, que en suma lo que se busca es impulsar estas actividades productivas con un marco legal moderno, vigente, eficiente y que forma parte de la agenda legislativa que lleva a cabo la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley ya fue tramitado en primer debate allá por el mes de marzo aproximadamente. Se establecieron 90 días, o establece la ley 90 días para que dentro de ese periodo se presente el segundo debate. Pero ocurrió la decisión gubernamental de fusión de ministerios y eso de alguna manera interrumpe el curso de la elaboración de este código orgánico por términos, por ministerios a los que se refiere, en fin, porque es cuestión de cambiar todo esto y armonizar con este nuevo diseño administrativo y han acordado extenderle un tiempo adicional para producir el informe de segundo debate. Con este antecedente le damos la bienvenida a Juan Gonzaga, asambleísta de la provincia de Sucumbíos. Asambleísta, bienvenido a De Tú a Tú con Freddy Paredes en esta nueva versión de La Posta. Muchas gracias, querido Freddy. Un cordial saludo a todos quienes hacen La Posta, por supuesto a usted, en esta oportunidad con un tema muy interesante y qué bueno que en relación a la temática del tema que vamos a tratar, para ser un poco redundante, tenga precisamente varias de las delicias que en términos de soberanía alimentaria pues se producen en el Ecuador. Gracias por la invitación. Así estoy viendo de todo, agropecuario, productos ya inclusive procesados, que es parte de un debate que inclusive nosotros hemos dicho en la comisión. Nos siempre falta un filete o una latita de atún y estamos completos. Y leche, ¿no? Pero acá ya hay un producto procesado. En todo caso, siempre hemos dicho en este debate, la idea es de que todos participen, todos quienes distintamente de la ocupación jerárquica entre pequeño, mediano y gran productor, no, inclusive de quienes realizan la actividad de exportación, del pequeño, de todos puedan participar en este proceso, a efectos de que nosotros podamos en este caso presentar una oferta mejorada respecto a lo que significa esta instrumentación legal. Claro que sí. ¿Por qué ha significado, si no un tropiezo, al menos una demora adicional, el hecho de que se disponga desde el Ejecutivo la fusión, la absorción de algunos ministerios por otros en este código orgánico que se está trabajando en la Asamblea? Por supuesto que sí. Primero, Freddy, yo creo que es importante un poco establecer el origen de por qué el nacimiento de esta ley, ¿no? Es la Ley de Desarrollo Agropecuario. Inicialmente, las propuestas que me han presentado varios compañeros asambleístas, varios compañeros que son parte de la sociedad civil, era relacionado con la ley del café, del cacao, del plátano, ¿no? Del cuy, etcétera. Y bueno, finalmente en relación a esto, hablar de un conglomerado, de una normativa jurídica que puede establecer todo un marco de competencias en relación a lo que significa el régimen agropecuario, creo que era necesario a través de un proceso de unificación. Entonces, en el procesamiento de la técnica legislativa, lo que hizo fue unificar todos estos proyectos, todas estas iniciativas y preparar una propuesta. Y que esta propuesta, cuando fue generada inicialmente a marzo, cuando se propiciaron el debate y los aportes y todo aquello, se hablaba mucho de la competencia casi exclusiva del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, como una facultad privativa que tenía relacionada con la determinación que tiene nuestra competencia. Claro, como rector del sector, Por supuesto que sí. Pero nosotros cuando hablamos de tema de soberanía alimentaria, hablamos del tema de comercialización, hablamos del tema de producción, hablamos del tema de exportación y todo aquello generaba también el relacionamiento con otras instituciones, en este caso el Ministerio, ¿no?, de Comercio, el tema de finanzas, de producción, y todo aquello iba a generar una fusión. El presidente, en uso de sus facultades, ha creído pertinente esta optimización en la fusión de varios estamentos ministeriales y es ahí donde se generó inicialmente un tropiezo, porque claro, en la determinación de las denominaciones institucionales, de las competencias, de las facultades, era necesario generar esta adecuación o esta modulación con esta nueva fusión. Y es esa la razón por la cual, pese a que ya pasó el primer debate, debíamos ya haber presentado el proyecto para segundo debate, hemos generado un aplazamiento de 90 días más con la finalidad de ir, como digo, adecuando, innovando y actualizando en función de este proceso de fusión ministerial. Claro que sí, y atendiendo al contexto que usted acaba de señalar, de que se
unificaron varias iniciativas legales, la ley del café, del cacao, etcétera, que estaban por separado, se compilaron y entonces por ello ahora se trata de un código, no Así de una es. ley. Así es. Bueno, nosotros le llamamos la Ley de Desarrollo Agropecuario, ¿no? Sin embargo, al momento de establecer en esta determinación un poco más técnica, podríamos entender un código, que sería una compilación de varias Exacto. normativas jurídicas relacionadas con un propósito. Y al ser orgánico tiene, digamos, un peso legal mayor por que una supuesto. ley ordinaria. Por supuesto que sí, va a tener una categoría jerarquizada como orgánica, ¿no? En relación no solo al tema declarativo, sino también al de determinadas estructuras orgánicas e institucionales. Vamos a ver, el contexto del tema del que vamos a hablar con la introducción del término de soberanía alimentaria, que la tenemos vigente en el país desde la Constitución de 2008. ¿Qué es esto de la soberanía alimentaria? En términos generales, no es otra cosa que la capacidad que debe tener por sí mismo un Estado, en este caso el ecuatoriano, para autoabastecerse de los productos agrícolas, pecuarios, ganaderos, pecuarios de pesca, para alimentar a su población y los excedentes, pues volcarlos al comercio exterior como se hace en todas partes del mundo. Pero lo fundamental del concepto de soberanía alimentaria es que tengamos la capacidad de autoabastecernos con estos productos y eso hay que buscar darle un marco legal, asambleísta. Sí, buena parte de aquello, ¿no? En relación a el reconocimiento territorial de varias dimensiones que tenemos en el país, costa, sierra y oriente, bueno, también la región insular, era de que el enfoque de soberanía alimentaria es posible que tenga algunos alcances, ¿no? Dentro de la determinación de los productos que podrían ser parte, sí o no, de una canasta básica y que podrían ser parte de un desarrollo sostenible en función del abastecimiento propio de cada territorio. Y ahí sí, claro, el objetivo principal que nosotros pensábamos en relación a la construcción de la normativa era generar esta soberanía alimentaria sobre productos propios que se generan en nuestros territorios indistintamente de la diversidad que pudiera existir, porque lo que decíamos era, hay un plátano o un verde, como normalmente decimos, ¿no? De la costa y hay otro diferente en función del término de la Amazonía. Así es. Que el verde está suplantando en buena parte al tema de lo que significa el arroz, con lo que es una tortilla, un bolón, una serie de productos. Entonces, sí creamos que era necesario pues que la determinación de soberanía alimentaria tenga este alcance en términos de valor nutricional, valor de nacionalizar lo que significa para nosotros, reconociendo eso sí la capacidad que tendríamos para generar esta producción y lógicamente para generar inclusive una perspectiva de exportación en varios productos, en la Amazonía particularmente. Me da mucho gusto porque comenzamos a hablar de la pitahaya, ¿no? Claro que algo que que sí. Inicialmente se consumía en territorio y que luego finalmente terminó ya siendo un producto de exportación y ya tiene mercados. Claro, con una muy buena calidad Por supuesto a que nivel sí. internacional, eso es fundamental. Por En supuesto fin, que sí. Bueno, vamos a analizar ítems importantes que forman parte de esta ley. Por ejemplo, ¿cómo se propende legalmente en este código? ¿Cómo se está orientando este código orgánico de soberanía alimentaria y desarrollo agropecuario y pesquero? El fortalecimiento de la producción, tanto agropecuaria como pesquera a nivel nacional. Por supuesto. Bueno, te diré que en el escenario no es únicamente lo agropecuario y lo pesquero, hablemos de lo apícola, de lo avícola, de Seguro. acuacultura y todos esos escenarios, ¿no? Respecto a los cuales hemos generado la participación de todos. Creo que nuestra comisión ha generado un andamiaje que permite de que todos, en función de sus propuestas y sus aspiraciones, vayan presentando las propuestas. Y bueno, creo que esta propuesta es interesante porque no únicamente se basa en el tema de la clasificación de los productos, como digo, en términos territoriales, en términos de ser nutricionales, en términos de generar el reconocimiento de las frutas exóticas y las diferentes modalidades. Creo que también es importante porque este proyecto nos permite reconocer al pequeño, al mediano, al gran productor. Nos permite reconocer inclusive cuál es el alcance que tiene la mujer, ¿no? En las distintas modalidades, voy a decir modalidades, ¿no? En función de lo que significa la mujer de la Amazonía, con una cultura diversa, con el de la sierra y de la costa, entendiendo de que no se está hablando únicamente de productos que puedan generarse en función de la utilización de agroquímicos, sino, como digo, soberanía alimentaria, valorando primero lo nuestro y haciendo énfasis también en lo que significa las costumbres ancestrales, que es un aporte también novedoso que hemos generado en este proyecto, de tal suerte que todas las culturas, ¿no? En función de sus saberes ancestrales, muchos de ellos son medicinales. Nosotros Por supuesto. pusimos un capítulo de aquello, ¿no? Relacionado con eso para decir, claro, creo que la medicina en términos de tener efectos curativos podría ser utilizado como un método preventivo dentro del tema de salud. La medicina ancestral indígena que está
fundamentalmente practicada en la Amazonía ecuatoriana, sin perjuicio de que se lo haga también en la sierra, en la costa, pero de manera más intensa en la Amazonía. ¿Qué artículos tiene? ¿Qué garantías les da? ¿Qué se establece en esa materia? Bueno, nosotros tenemos un capítulo especial como Amazonía, ¿no? Tenemos la ley de la circunscripción territorial especial de la Amazonía. Y ahí sí hay una sección que habla exclusivamente del tema de agricultura. Y cada vez que en la comisión, más allá de cualquier posición o ponencia política, hablemos dos compañeros de la Amazonía, el compañero Vicente Báez, de la hermana provincia de Orellana, y quien te habla por Sucumbíos. Entonces, si nosotros tenemos una ley especial, ¿no?, que habla de alguna diferenciación de lo que significa el productor de la costa, porque claro, no vamos a comparar, indudablemente no vamos a comparar. No va en ese sentido. Va en el sentido de atender las especificaciones de cada región. Por supuesto. Entonces, eso sí, nosotros hemos dicho de que al momento de implementar lo que podría ser subsidios, lo que podría ser políticas arancelarias diferenciadas, lo que podría ser capacitaciones permanentes, ¿no?, respetando, como digo, los saberes ancestrales, sí hemos generado un aporte que a nosotros nos permite, en todo caso, generar una incidencia respecto de la construcción de la normativa. Y digo, no únicamente por ser el tema de amazónico, sino porque nuestra ley nos permite inclusive generar una línea de inversión dentro de lo que significa los $2 por cada barril de petróleo, para decir, estos presupuestos van a ir destinados a una política agraria y que tenga como objeto generar sostenibilidad y que sea sustentable en el tiempo, porque no siempre vamos a vivir del tema del petróleo y la actividad extractivista de la minería, que en un momento sí genera dinamismo económico, pero creo que esto de acá, ¿no?, y este proyecto sí genera mucha expectativa. Yo creo que el 40% de los amigos que han intervenido, de los agricultores pequeños y medianos grandes, han sido de la Amazonía. Y eso a nosotros nos llena de júbilo, ¿no? Tener esta perspectiva o esta estratificación de zonificación de que nosotros sí podemos generar incidencia en este proyecto de ley. Vamos a ver, entonces, el fortalecimiento de la producción agropecuaria y pesquera, agropecuaria amalgamando todas las ramas de la producción que tenemos en nuestro país, avícola, apícola, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la posibilidad de regionalizar el tratamiento, tanto agrícola como ganadero y pesquero, y atendiendo las especificidades de cada región. Esa es la idea fundamental. Porque, como digo, ¿no?, dentro de estos procesos, más que nada en el tema de comercialización, nosotros creemos que el tema de las ferias agroecológicas, el tema de los mercados campesinos, el tema de las compras públicas, que también a nivel de lo que significa el control del Estado, y los encadenamientos productivos son diversos, son diferentes, ¿no? Y por eso cuando llegaba pues la autoridad del Ministerio de Agricultura, nosotros decíamos que era necesario que al momento de determinar la aplicación de la normativa, en esta expectativa que tenemos, se pueda generar políticas diferenciadas para, a partir de aquello, nosotros ver, bueno, qué tipo de productos podríamos nosotros como amazónicos adecuar en el tema del mercado de la costa o de la sierra, o qué productos podrían venir, que recibimos muchos también, de la sierra en especial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con hortalizas, con determinados productos, que puedan llegar en este caso no con precios que muchas de las veces a nosotros nos generan, ¿no?, una especie de especulación con el que está de intermediario. Y qué es lo que hemos discutido, posiblemente ha generado una fracción, ¿no?, en la opinión, cuando se habla en el tema de los precios de venta al consumidor final. Los precios de sustentación que suelen establecerse. Y ese ha sido como que un factor, inclusive cuando discutíamos con la ley interpretativa del artículo 24, ¿no?, de la ley de la producción de la leche, decíamos, bueno, el Estado tendrá sí o no la capacidad en este momento, en este código o en esta instrumentación jurídica que estamos haciendo, de regular el tema de los precios, pero no se trata de eso. La expectativa, Freddy, no es de que este proyecto de ley tenga por objeto establecer un listado de precios, porque finalmente a veces es el Estado el que regula, ¿no es cierto? Es el Estado el que regula y a veces también es el mercado el que regula. Claro, bueno, estamos en una economía de libre mercado en la que el Estado tiene una presencia fuerte, pero regulatoria fundamentalmente, y esa es la idea. No es necesario llenarnos de precios de sustentación en todos los productos. Tenemos en el tema del banano, por ejemplo, precios de sustentación, en el arroz, quizá en la Amazonía hay algún producto que requiere o ya tiene un precio de sustentación. No, te diré que no. Cuando hablamos de la pitahaya, inclusive estamos hablando de un tema de un proyecto de la ley de acuicultura, ¿no?, en relación a diferentes variedades de agua dulce que se generan en nuestros ríos. También no tenemos una determinación concreta, porque digo, finalmente lo que pasa es que cuando existe
sobre demanda existe un valor y cuando existe poca demanda, pues también existe otro valor. Y la idea fundamental es que nosotros cuando construimos la norma no estamos pensando en perjudicar a nadie, ¿no? Sino más bien lo que estamos es poniendo de manifiesto el hecho del reconocimiento a quien produce, a quien labra la tierra, a quien se levanta a las 5 de la mañana a trabajar para generar este trabajo en la tierra y a partir de aquello, pues nosotros en la ciudad, pues recibir en este caso, los productos que se generan. Pero no existe una determinación concreta. Sí se propician ferias de promoción de productores, digamos, ferias de productos, de productores en las diferentes regiones del país. Sí, buena parte de este propósito, además de las competencias que estamos tratando de establecer sobre esta fusión ministerial para establecer la rectoría en la determinación de políticas, tanto de producción, tanto de comercialización, tanto de financiamiento en cuanto a posibles políticas que podrían implementarse, en cuanto a subsidios, en cuanto a capacitaciones, a formaciones y a fortalecimiento de varias instituciones desconcentradas. Nosotros hemos creído pertinente también que el sistema descentralizado, ¿no?, a nivel de lo que significa los gobiernos autónomos provinciales, que tendrán en este caso la competencia, se puede ir modulando la instauración precisamente de todos y cada uno de los propósitos que tenemos en esta ley, porque la idea es que, si bien el gobierno central tiene la rectoría, creemos que en cada uno de los territorios algunas particularidades se puede generar esta articulación. Y sí, yo he visto en algunas experiencias, en la mía, en Orellana, de que las prefecturas se articulan estas modulaciones de cómo generar un mercado de abasto para que en este caso el agricultor pueda salir a vender sus productos. Es más, en Sucumbíos particularmente, buena parte de los productos inclusive ya están siendo promocionados en la cadena Supermaxi, ¿no?, en donde ya se genera este proceso de comercialización y es en donde la prefectura actúa como una especie de intermediario, pero sin generar, por supuesto, ningún perjuicio al productor, a efectos de que los productos de la Amazonía pues también tengan en este caso un lugar en las perchas de las grandes ciudades. Ya nos metimos a hablar un poco de las perchas, de los supermercados y me gustaría hablar, por ejemplo, de la condición de orgánicos de algunos productos. La ley se ocupa de dar un marco jurídico, legal, a esta producción que tiene característica orgánica, libre de fertilizantes y del uso de fungicidas y químicos que se suelen utilizar en la agricultura masiva en todo el mundo. Bueno, nosotros tenemos ahí también la tarea respecto de la construcción de la normativa jurídica del INAF, del Instituto Nacional Agropecuario de Investigación, que tiene básicamente que ver con el tema de semillas. Y paralelo, ¿no?, al tema de esta construcción de la normativa de la Ley de Desarrollo Agropecuario, la idea es que vayamos optimizando nuevas tecnologías que permitan ir un poco ya deslindándose el tema de todo este tipo de químicos, ¿no?, de elementos que muchas de las veces podrían agilitar el tema de la productividad, pero en este caso más bien afectarían el tema del suelo y la salud de las personas. Entonces, eso sí lo tenemos como parte de un componente porque efectivamente la transferencia tecnológica a nivel de la competencia del INIAB, lo que significa la investigación científica y la innovación agropecuaria, pues tienen básicamente estos componentes. De acuerdo, sigamos hablando. ¿Qué mecanismos legales se están utilizando para fomentar, para apoyar a la pequeña y mediana producción, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos creído siempre, ¿no?, en la pertinencia más que nada del pequeño, porque siempre en las experiencias, en la narrativa de cada uno de los amigos que comparece, nos explica, bueno, el mediano lo genera una especie de, lo subsume al pequeño y el más grande vuelta al mediano, y es una cadena, ¿no?, más allá inclusive de la participación de los intermediarios. Y nosotros hemos dicho, pues, de que en esta propuesta la idea fundamental es de que, a más de otras aristas que tengamos, ¿no?, estas innovaciones de las ferias agroecológicas, de los mercados campesinos, ¿no?, nos permitan un poco afianzar a través de los niveles de gobierno descentralizados la determinación de su responsabilidad para ir definiendo qué productos podrían generar el abasto en el mercado local y qué productos podrían ser en este caso comercializables en el mercado, en el contexto nacional, y posiblemente, qué productos también inclusive podrían ser objeto de un proceso ya de exportación.
Nosotros, de la experiencia de la Amazonía, como había reflexionado, la pitahaya es la que está un poco más avanzado, ¿no? Claro que sí. Me parece que esta determinación de las asociaciones, de las economías populares, de las economías mixtas que tienen a nivel de los pequeños productores, que eso hacia donde un poco afianzamos la propuesta de la ley, tiene como propósito aquello. Entonces la idea es no perjudicar a nadie, ¿no? Ni siquiera al grande, mucho menos al pequeño, sino más bien la idea es construir una normativa que permite el reconocimiento y el valor que debe tener en este caso la gestión de cada uno de sus productos en la tierra. Seguro que sí. ¿Qué hay con respecto al financiamiento y a la asistencia técnica? Estos son temas fundamentales, especialmente para los pequeños y medianos productores. No necesariamente para los grandes que tienen capacidad, dinero, acceso, digamos, a mercados que les brindan tanto financiamiento como nuevas tecnologías y asistencia técnica, pero sí es necesario que el Estado busque mecanismos de asistencia técnica y de financiamiento a medianos y pequeños productores. Por supuesto que sí. En la exposición de varios nos han explicado el modelo de cómo funciona en Uruguay y cómo funciona en Chile. Que la expectativa de la productividad que tienen ellos se basa precisamente en una participación del Estado, no un control, no una delimitación total, sino más bien una paridad entre el pequeño, el mediano y el gran productor. Inclusive en la constitución del INIAP, en la propuesta de ley se decía que no deban estar solo representantes del Estado, sino deban estar los interesados, ¿no? Y con eso no estamos diciendo que se pretende privatizar el INIAP, creyendo que la propuesta es únicamente para un determinado sector o un determinado grupo. No, para nada. Sin embargo, vamos a establecer de que en el proyecto van a haber grupos que van a ser un poco considerados vulnerables frente a lo que significa la actividad de otros que tendrán otro tipo de condiciones de acceso al mercado, de acceso a créditos, de acceso a otro tipo de beneficios. Entonces sí, nosotros hemos creado un capítulo que estamos ahora inclusive discutiendo con el Ministerio de Finanzas. Era un poco la propuesta en relación a qué tipo de subsidios podrían implementarse, qué tipo de créditos diferenciados y de acceso para el pequeño productor podrían generarse. Inclusive la comparecencia en la semana pasada de alguien del MEF nos explicaba aquello, ¿no? Que sí, vamos a tener que recurrir con ellos, que en buen momento se dé esta fusión, un poco para que nos puedan justificar cuál sería la dinámica con la cual podría generarse una política pública de sostenibilidad para generar este tipo de compensaciones para con determinados grupos, que generalmente son los pequeños, no son ni los medianos ni los grandes. Y en este marco asambleísta no se llegó a hablar sobre la necesidad de tener un seguro masivo, concreto, agropecuario. Sí, bueno, te cuento que en el tema de Amazonía nosotros sí tenemos aquello, aunque en la práctica dentro de las líneas de inversión no se establece el tema de esta cobertura o esta garantía para determinados fenómenos que por determinadas circunstancias podrá ocurrir en determinados territorios. Sin embargo, es un tema que nosotros teníamos que generar un estudio y que posiblemente eso nos va a motivar un poco para ver cuál sería el alcance respecto de todos los eventos fortuitos o eventos de fuerza mayor que podrían generarse en el pequeño, en el mediano y posiblemente también en el grande. Claro, tenemos varios pisos climáticos que hacen que tengamos inundaciones, sequías, heladas, y todas ellas influyen de manera negativa en muchos casos en las cosechas, en la producción. De manera que si el país implementa un mecanismo adecuado de seguro agropecuario, agrícola, agropecuario, pesquero, agrícola y pecuario fundamentalmente, se garantizaría una vida de menores sobresaltos para el agricultor, el ganadero ecuatoriano. No, y eso inclusive cuando reflexionábamos con la visita de algunos compañeros de la provincia de Los Ríos, hablaban mucho de aquello, ¿no? En relación al tema de lo que podría ser el fenómeno del Niño, que podríamos generar una política de prevención para fenómenos que podrían en este caso afectar, porque muchas de las veces la productividad de las personas cuando se ve afectada por estos fenómenos naturales simplemente es desertar de la continuidad en el trabajo a la tierra. Y nosotros lo que queremos es con este proyecto pues que inclusive en el proceso de culturización, ¿no? Decíamos que era interesante un bachillerato relacionado con el tema del agro, y por qué no decir que en relación a las actividades u oferta académica de las universidades también se pueda propender en una articulación de vida, de que no siempre el desarrollo está en la ciudad, sino también está en el campo, pero debemos fomentar este tipo de actividades, inclusive con las personas que sobrepasan los 40 años, porque siempre nos decían, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no le dan el préstamo o el crédito para fomentar la tierra? Porque o es muy joven o es muy viejo. Entonces decíamos, claro,
tenemos un poco que generar esa diferenciación, inclusive con el trabajo de la mujer en el sector rural, teniendo en cuenta que también es importante aquello, también creo que juega un papel muy importantísimo a la mujer en este contexto, y creemos de que el tema de la articulación que deba darse para los préstamos o los créditos diferenciados, nos falta requerir la comparecencia de la Junta Monetaria y Financiera a efectos de poder establecer cuáles serían los lineamientos para propender en este aspecto. Y lo otro, lo de seguros, como digo, es un tema que todavía estamos en discusión, tenemos que ver cuál es el alcance, se nos dijo por parte del MEF cuál sería el impacto económico como para un poco generar la propuesta y para que ésta sea viable. De acuerdo, me queda un tema adicional que es transversal al proyecto y luego pues quisiera rápidamente saber cuáles son las principales innovaciones, si es que así se las puede calificar. El último tema que quiero abordar es el de desarrollo rural sostenible y protección de recursos naturales, un poco en medio del fomento de la producción en el país, la producción nacional, también cuidar que esta frontera agropecuaria no siga creciendo y logre invadir espacios de conservación natural, por ejemplo. Sí, bueno, en estos temas no ha habido mayor determinación concreta, entendiendo de que la modulación entre una normativa y otra, relacionada con el ambiente, con la naturaleza, con la biodiversidad, creo que no escapará, inclusive cuando hablamos de otros tópicos, ¿no? Cuando dicen, sí, por supuesto, estamos de acuerdo con el tema de la productividad, pero también debemos que esto sea sostenible y sustentable en función del tiempo. De acuerdo. Y de manera particular en aquellas zonas que inclusive ya son declaradas protegidas, ya son catastradas como zonas para la protección para todos. Sin embargo, pues nosotros sí creemos de que esto en la normativa deba preestablecerse a efectos de que no se pueda generar, ¿no?, a merced de generar mayor productividad, afectar áreas que, por así decirlo, ¿no?, en el tema de la Amazonía, siempre la concurrencia entre lo uno y lo otro podría generar una afectación drástica, en este caso a la naturaleza. Pero sí, las bases están determinadas, las líneas están ya auscultadas por todos quienes quieran participar y así generar su aporte, y digo, más allá de que posiblemente los compañeros, inclusive por la ideología política, tengan es que no estamos de acuerdo, hemos dicho, bueno, no hay problema, hagan la propuesta. En este caso, ¿cuál sería el argumento? Como un poco para validar una propuesta, ojalá de consenso, ¿no? En donde no tenga que decirse, es que es una propuesta del gobierno respaldada por el tema de los aliados, sino más que nada, sea una propuesta de consenso que puede en este caso reunir o generar una convocatoria de todos los criterios técnicos. Ahora ya para cerrar, asambleísta Gonzaga, ¿qué es lo nuevo, lo más nuevo que trae este proyecto de ley que busca fomentar el desarrollo agropecuario? Bueno, te diré que me parece que los temas importantísimos es primero de que la normativa no esté dispersa, ¿no? Para entender. Claro, ya el hecho de hacer un código es bastante, ¿no? El ministerio asume con acuerdos ministeriales u otro estamento, ¿no? Agrocalidad, etcétera, todas esas instituciones, sino que están en un solo estamento legal, en un solo cuerpo, respecto al cual se pueden determinar las directrices. Lo otro es poder generar con determinación las competencias que van a tener cada uno de los estamentos del Estado. Ahora, con esta función, creo que finalmente vamos a poner de manifiesto cuáles serían las nuevas denominaciones. Tercero, me parece que es importante el tema del reconocimiento de todo un andamiaje de productividad que tenemos en el país, desde el reconocimiento para todos. No hay un reconocimiento exclusivo para determinado sector, ¿no? No se trata de que en la comisión generen concurrencia solo por intereses grupales, no, es de todos. También la diversidad de los productos, me parece muy interesante que el reconocimiento de toda la clasificación de los productos, me parece que está en el artículo 7 de todo el territorio continental, de Ecuador continental, sean parte de esto, ¿no? Porque habían algunos que estaban excluidos. Inclusive en los catálogos que tenía el ministerio, en los acuerdos ministeriales, no se podría establecer alguna clasificación. Están expresamente nombrados en este código. Todos están determinados. Y también el tema de generar una base de información de todos los productores, ¿no? De este tipo de reconocimiento que el Estado debe darle a esta persona, porque finalmente, ¿no?, en relación a un censo, mira que llevamos como 20 años desde el último censo agropecuario y no se ha generado en este caso una concurrencia sobre una base de datos para poder un poco generar el diagnóstico, ¿no? Y lo otro, pues como te digo, es el reconocimiento en todas las modalidades de la productividad para todos los grupos humanos. Me parece que es interesante, no solo en el tema del pequeño, del mediano, del grande, sino también de la mujer, del joven, del amigo de las nacionalidades, del campesino, de todos aquellos. Me parece que es interesante. Los incentivos, me parece que la zonificación, el tema de promover la agroindustria, el tema de propender un mercado más incluyente respecto de todos, también es muy importante. ¿Y entran algo a legislar sobre la propiedad de la tierra?
Bueno, nosotros no topamos mucho aquello. Nosotros Está no por cuenta topamos separada. mucho aquello. Sí, nosotros no topamos mucho aquello porque sí, ahí hay una discusión particular, ¿no? Con determinados compañeros. Cuando hablábamos de que es posible que la normativa, en función de esta pretensión de generar alguna discusión sobre el dominio, posesión, usufructo, todo lo que genera el tema de la tierra en relación a discutir las formas de dominio, creíamos de que no era pertinente, sino más bien que eso se ha desarrollado en otra normativa. Cerramos con esto, asambleísta Gonzaga. ¿Para cuándo creen ustedes que estará listo el informe de segundo debate y cuándo probablemente la Asamblea asuma el debate en Por supuesto pleno? que sí, la expectativa del país también está los ojos puestos en este caso sobre nuestra comisión, que es nuestro producto, digámoslo, revelación y que creemos que así va a ser. En función de los aportes que podamos tener en este aplazamiento, yo creo que hasta septiembre, más o menos, ya podríamos un poco tener ya un producto final y sobre la base de este producto final, pues poner la consideración, en este caso, de todos los 151 compañeros del Pleno, a efectos de que podamos validarlo. Estimo que más o menos septiembre, octubre, más o menos, ya tendríamos en este caso un producto de calidad, democratizado, con todo lo que significan los procesos de democratización de los aportes de todas las personas y de todos los amigos que son parte del objetivo o la finalidad de este importante proyecto de ley. Ya lo veremos entonces, tanto en la producción del informe de la comisión respectiva, cuanto en el análisis del Pleno de la Asamblea en el marco del segundo debate. Gracias al asambleísta Juan Gonzaga, él es asambleísta por la provincia de Sucumbíos, en representación del movimiento Acuerdo Ciudadano, es vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Gracias, asambleísta, por compartir de tú a tú con Freddy Paredes en esta nueva versión de La Posta. A usted, querido Freddy, muchas gracias.